Pero ¿qué sentido puede tener, sin ser la corrupción, un sindicato que recibe subvenciones del Estado? Se acabó, eso no es un sindicato. Cuando vemos cualquier tipo de película antigua basada en la lucha obrera, es que se pone la carne de gallina, porque eso todo tanto sacrificio del movimiento obrero, no solo en el continente, también en las Islas Británicas. Es emocionante. El sindicato parecía que iba a ser el motor de la moralidad y de la justicia llamada social. Ese es otro tema, porque cuando se habla de justicia y se dice social, es que no estamos hablando de la justicia. Eso es otra cosa. Eso es una creación de la Iglesia Católica. Pero el sindicalismo no es el católico. Eso sería muy bien para Lech Walesa y para el Papa polaco. Eso está estupendo. Consiguieron lo que querían. Muy bien. Pero el sindicalismo obrero es otra cosa. Es hermoso quien haya conocido y estudiado el movimiento obrero, cómo nace el sindicalismo después de haber fracasado en Europa continental, pero no en el norte, donde triunfa el cooperativismo, que procede de la reina británica, de Owen, que no, allí no son los sindicatos. Pero en cambio el sindicato, cuando nace con la confusión de los artesanos, que se ven perdiendo sus puestos de trabajo al nacer las fábricas, se entiende muy bien que el sindicalismo nazca como protesta contra el maquinismo y que se confunda enseguida, primero con el anarquismo y luego con el terrorismo, el antimaquinismo, la destrucción de la máquina. Figuraros qué tragedia, cuántas décadas para que la clase obrera aprendiera, pagara el precio del aprendizaje, atravesando esas etapas oscuras y terribles, hasta que nacen los primeros sindicatos ya fabriles. No los sindicatos anarcosindicalistas, no, sino los sindicatos primero de oficios y luego de empresas. Según la organización del sindicato se puede ver qué es lo que persiguen. Porque el paso del sindicato anarquista, dominado por los anarquistas, al sindicato de oficios, que ya es organización de los partidos comunistas, nunca de los partidos socialistas. Eso es mentira. Los partidos socialistas apenas se han tenido influencia ninguna en la creación de los sindicatos, pero han tenido muchísima influencia en la administración del capital de los sindicatos. Intermediarios siempre con el Estado. El sindicalismo bajo Franco, porque es la pregunta que me hace, la conocí muy bien. Yo fui parte, tomé parte como elemento individual, desde luego no lo concebí, pero tomé parte activa en la fundación de comisiones obreras. Las comisiones obreras nacieron dentro de algo que yo no podía prever, y es dentro del sindicalismo vertical, del sindicato fascista. Las comisiones obreras nacen dentro, sin protestar contra el régimen, pero ahí van nucleando, apoderándose de centros de decisiones obreras dentro del sindicato vertical, y ahí nace comisiones obreras. Ahí no había nadie del PSOE, allí no había un solo obrero socialista, ni UGT, eso desaparecen con la dictadura. Eso huyen en cuanto hay necesidad de valor, de heroísmo. Ahí no se verán a los socialistas nunca. Por eso Comisiones Obreras fue determinante en ella la influencia del Partido Comunista. Hasta tal punto fue importante para el porvenir de España y de la clase obrera el nacimiento de Comisiones Obreras, que en el discurso que yo pronuncié en el Parlamento de Estrasburgo para presentar la Junta Democrática, como una de las grandes novedades que anunciaba a los parlamentarios de Estrasburgo, eran las dos las novedades. Una, que si conquistábamos en España por vía pacífica la libertad política colectiva, seríamos el primer país de Europa continental
sin contar como es natural con Gran Bretaña, en ganar una libertad política propia, porque la que tenía Estrasburgo, esos diputados a los que yo me dirigía, franceses, alemanes, italianos, los holandeses, belgas, a ellos les dije en su cara que esa libertad no era de ellos, que ese era un regalo que le habían hecho la Armada de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y que nosotros en España que queríamos conquistar sin ayuda de nadie, porque estábamos a punto de lograrlo. Eso es, el sindicato fue la primera. Y la segunda noticia que yo daba allí fue comisiones obreras. Digo, por primera vez en la historia del movimiento obrero, cuidado, las palabras que estoy diciendo, por primera vez en la historia del movimiento obrero, comisiones obreras en España bajo Franco representaba la unidad de acción del movimiento obrero. Unidad de acción, eso son una palabra muy bonita. Se dice y nunca se consigue. Porque para conseguir unidad de acción tiene que haber un desprendimiento tan grande en los dirigentes sindicales que eso no se da nunca, de palabra. Sí, se convocan concentraciones de huelga y distintos sindicatos pueden coincidir, pero una organización permanente como comisiones obreras, donde quepan las ideologías comunistas y las socialistas y las anarquistas, para que todas juntas, desde el origen, estén bajo una concepción de unidad de acción, eso no ha existido en el movimiento obrero nunca, salvo en el germen de comisiones obreras. Y me atribuyo bastante parte del mérito de haber contribuido a esa concepción distinta de comisiones obreras. Es más, el terreno de la acción, lo saben los que me conocen, pero yo lo digo ahora. La primera vez que se hace en el año 67, en el mes de octubre, una concentración en Madrid para una reunión clandestina de comisiones obreras a las que están convocados para que asistan en la clandestinidad, delegados de todo el territorio nacional, esa primera vez la organizo yo, esa reunión. Yo era abogado de una fábrica de medias, Vilma, de una sociedad que había quebrado, y tenía el control de la sociedad y puse un secretario de mi despacho para que viviera en la propia fábrica que estaba en la Plaza de Castilla, donde hoy están los juzgados. Ahí estaba la fábrica de medias Magro. Bueno, pues ahí hice una concentración clandestina porque estaba cerrada y no detuvieron a nadie. Es la primera vez, porque lo organicé yo, sin que ni siquiera los propios delegados que venían de otras provincias de España supieran dónde y con quién se iban a reunir. Así organizaba yo las cuestiones bajo la clandestinidad, porque yo me jugaba la vida y tenía que tener ese cuidado exquisito en engañar y ser imposible que la policía me descubriera, ni nos descubriera, y lo conseguí. Claro, a costa de que 3 días después de haber tenido el éxito y no haber detenido a nadie y haberse celebrado, la policía detuvo a mi secretario José Escobedo Bayán, porque vivía allí y fueron tan torpes también los delegados de comisiones obreras que se llevaron latas de sardinas y embutidos para comer allí, pero claro, dejaron todo tirado y la policía, como sabía más o menos por dónde podían haber seguido las pistas, encontraron tal cantidad de restos de comida que allí descubrieron que se había celebrado la célebre reunión, la primera reunión de toda los españoles, la clase obrera española para comisiones obreras. Y detenido él, figuraron, él era hijo de un hombre que había pertenecido al Socorro Rojo durante la Guerra Civil, era un hombre joven, no era muy echado para adelante, era educado en la prudencia. Yo tenía miedo que cantara y dijera la verdad, que todo estaba organizado por mí. Entonces yo no conocía a la policía, a nadie en la policía, tuve que llamar a un banquero que era amigo mío, Luis Barta Bernet, del Banco Popular, que ahora está en crisis, se está vendiendo el banco. Y Luis Barta fue presidente. Pues lo llamé, le pregunté si conocía personalmente al director general de seguridad, que era un coronel de infantería que se llamaba don Eduardo Blanco. Me dijo que sí, y sin darle explicaciones, digo, invítalo a comer ahora mismo en el banco, que yo lo llevé por la mañana, que yo voy a comer enseguida. ¿Sí? Y ya sin saber, porque yo tenía miedo de que Escobedo, detenido allí, hablara
Y voy y me cito con el director general de seguridad, a quien ni conocía, y me encuentro de repente con un militar bajito, con un cuello como un marmolillo de la carretera, unos ojos avispados, y digo, Dios mío, ¿dónde voy yo con esto ahora? Que podía detenerme a mí en el acto y figuraros la responsabilidad en la que incurría. Pero ahí tuve la habilidad de enfocar el asunto de tal manera que le intrigué al director, que me propuso inmediatamente suspender la comida e irme con él a la Dirección General de Seguridad. Y como me llevó en su coche ahí a la Puerta del Sol y me entró por un lateral, yo iba en el coche con él y no sabía si saldría de ahí a la cárcel. Bueno, pues subí en su despacho, y en su despacho, después de haber tratado asuntos de Estado, que nada menos coincidía con que Franco había tenido una lipotimia en Cazorla, y eso fue lo que yo me aproveché del conocimiento que tenía de ese hecho, pues le dije, tengo que pedirle un favor a don Eduardo. Sí, pero ¿cómo? Un favor usted no me pide, yo hago lo que usted me ordene, me dice el director. Y digo, pues que está mi secretario detenido. ¿Cómo que está detenido? Digo, sí, ¿quién es? Digo, es José Escobedo. ¿Sal de Comisiones Obreras? Pues come muchas sardinas. Sí, pero digo, sí, ese sí. Digo, pero si no, Comisiones Obreras, ¿eso qué es? Eso no sé lo que es. Bueno, el hecho es que yo creo que yo creo que era un hombre muy inteligente, que se dio cuenta que era yo, y prefirió hacerse el tonto, soltó a Escobedo y yo me libré. Esto lo cuento en honor del origen de Comisiones Obreras, no de hoy. Comisiones Obreras está corrompida hasta la médula. Lo mismo que UGT. Viven del Estado, son funcionarios del Estado, no pertenecen a la clase obrera, ni saben lo que es, son funcionarios a sueldo del Estado. Y como todo el que recibe dinero inmerecido está corrompido, pues Comisiones Obreras como UGT no les basta. Y organizan lo que organizan para robar centenares de millones, miles de millones de euros, como ha pasado en Andalucía. Los seres, ¿no? Sí. Los seres escándalos. Muy bien, otra pregunta.